El ojo de Jehová está en todas partes, su Santo Espíritu se pasea por la tierra. Y así el rey David asesinó a este valiente guerrero, fue culpable de homicidio, de adulterio, y obviamente el Señor en algún momento llegó a su vida y lo reprendió por el profeta Natán. El profeta Natán le habló una parábola que hablaba justamente de su pecado, pero con otros actores, con otras cosas. Y él dijo en su corazón, ciertamente ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú, David. En ese momento él supo que no podía engañar al Señor. Y ninguno de nosotros puede hacerlo. Pero él, el rey David, sabía que el Señor es un Dios misericordioso. Y cayó en silicio, cayó él en cenizas, cayó él en arrepentimiento. Podemos leer en este salmo, muchos pasajes. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él conocía que Dios era un Dios misericordioso, por eso venía a las plantas del Señor a pedir perdón. Por eso yo le animo en esta hora, amado amigo, amado oyente que está escuchando. Usted puede venir al trono de la gracia a pedir perdón y el Señor le perdonará de cualquier transgresión. Amén. Hola, hola, una vez más, su programa Jesús el Pan de Vida. Es para nosotros un privilegio de estar una vez más en este lugar y poder compartir las bendiciones del Señor y ver cómo Dios ha sido bueno, que ya nos ha dado a todos, cierto, un año más. Amén. En la presencia de Él, trabajando y sirviendo al Señor. Así que como lo hacemos normalmente, regularmente, cierto, vamos a comenzar este espacio radial orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que por sobre todo nombre, vamos a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa bendición que tenemos de poder estar aquí en estos espacios radiales, Dios mío, y poder transmitir tu palabra, Señor, esa palabra de poder, esa palabra que cambia, que transforma las vidas, Señor. Permite que en este momento, Señor, su Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor, junto a nuestros hermanos, para poder, Señor, ser guiado por Él. Y todo lo que podamos hacer, Señor, lo hagamos, Señor, bajo tu bendición, bajo tu unción poderosa, Señor, que es la que liberta, es la que cambia, Dios mío. Muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos una vez más de poder estar en este programa Jesús el Pan de Vida. Sean los amigos, los hermanos, los vecinos, Señor, que van a escuchar, bendecidos, Señor, de parte suya. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén y amén. Amén. Le damos las gracias a Dios una vez más, cierto, de poder estar en este lugar y compartir las maravillas de Dios, los milagros, su misericordia, cierto, que como dice la palabra del Señor, que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, ¿cierto? Para sus hijos, ¿cierto? Para sus hijos, para aquellos que le buscan, para aquellos que le sirven, para aquellos que un día, ¿cierto? Dijeron, Señor, entra en mi corazón. Esos Amén. son los hijos del Señor, porque la Biblia dice que todos somos creación de Dios. Pero ser hijo de Dios es algo diferente, porque la Biblia dice que el que es hijo de Dios es el que ha recibido a Jesús como su Salvador, ¿cierto? En su vida y se deja gobernar por Él. Así que en esta tarde una bendición tenemos, también está nuestro hermano Jean Paul, ¿cierto? Jean Paul con nosotros, así que vamos a darle la bienvenida y la oportunidad para que también exprese, ¿cierto? Las palabras, las bendiciones de parte del Señor. Así que nuestro hermano. Amén. Muchas gracias, mi pastor Jorge, por la invitación. Gracias doy a la Radio Net de Suárez también por este espacio de bendición donde se predica la palabra. También saludar a los radioescuchas, a la audiencia de la Radio Net de Suárez, a nuestros hermanos en los controles. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la audiencia, a todos los que van a escuchar la palabra del Señor en este día. Que el Señor sea guiando su vida, guiando sus pasos y tenga confianza de que Dios está presto para ir en pos quien esté sufriendo, quien esté pasando un momento de angustia. Dice la palabra del Señor que Él le guardará y Él lo sacará del pozo del lodo cenagoso. Me presento, soy el hermano Jean Paul Betanzo de la misión evangelística Jesús Rey de Majestad. También pertenezco a un cuerpo evangelista llamado Unidos por la Gran Comisión. Paso a saludar a mi obispo Sergio Jara, también a la congregación y a mis hermanos. Amén. Agradecido con el Señor por la oportunidad, esperando hacer un aporte en la radio. Muchas gracias por la oportunidad. Sí. Qué bueno que menciona, ¿cierto?
Es importante la unidad en este tiempo. Amén. Y Jesús llama a la unidad. Sí, Jesús amén. le dijo cuando oró, ¿cierto?, al Padre, le dice, Señor, que todos sean uno, Amén. como tú y yo somos uno. En eso nos conocemos. Entonces, en esa unidad Dios va a derramar bendiciones. Amén. En esa unidad Dios va a usar los hombres de Dios, ¿cierto? Los talentos, Amén. los dones, ¿cierto? Todo lo que Dios ha capacitado a la iglesia, ¿cierto? Sí, amén. Pero es en esa unidad. Amén. Mientras no estemos en esa unidad, no vamos a poder cumplir, ¿cierto? Como su ministerio se llama la Gran Comisión, ¿cierto? Sí, unidos por la gran Unidos comisión. por la Gran Comisión, claro. Es una palabra bien bonita, ¿cierto? Y es verdad, tenemos que estar unidos para que la Gran Comisión sea llevada a cabo con Amén. efectividad. Amén, amén. Porque no podemos ser predicadores o evangelistas solo que andemos. No, lobos solitarios no quieren, no, Señor. no, porque tenemos que pertenecer, ¿cierto?, a un cuerpo, a un Amén. ministerio. Amén. Bueno, yo pertenezco al cuerpo, ¿cierto?, al ministerio Maranata. Gloria al Maranata es Señor. un ministerio evangelístico social, ¿cierto? Lo Ahí cual- nos conocimos. Sí, pues ahí los conocimos, ahí lo cual trabajamos en La en el obra hospital, social. ¿cierto? Trabajamos en las calles, en las predicaciones. Y entonces ahí Dios nos tiene trabajando ahí hasta que Él diga, porque Amén. también la obra del Señor. Jesús dijo en su palabra que nosotros antes éramos, ¿cierto? Íbamos a donde queríamos y hacíamos lo que queríamos. Cuando éramos del mundo. Cuando éramos del mundo. Pero ahora hay otro que lo sigue. Amén. Pero Gloria a también Dios. en ese seguir también igual muchas veces Dios cambia también nuestra trayectoria. Por supuesto. Porque hay necesidad en todo lugar. Por supuesto. Todos necesitan al Señor. Entonces cuando nosotros, yo siempre medito esto, cuando veo, ¿cierto?, en muchos lugares hay una iglesia al lado, está la otra iglesia, hay harta iglesia. Sí, Ah, amén. uno puede cuestionarse, pero ¿por cómo? Bueno, que alguien va a pasar y más de alguno va a ser tocado a una iglesia. O sea, Amén. esa es una ventaja en Que ese somos sentido. personas diferentes también. Y somos personas Que diferentes. estamos en un solo cuerpo. La palabra de Dios también dice, un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu. Amén, amén. Pero cada uno, ¿cierto?, cumple un ministerio diferente, Amén. una labor diferente dentro de la iglesia. Así es. Efesios 4:11, ¿cierto?, nos habla de ahí sobre eso, que cada uno tiene un rol diferente, un Claro. ministerio diferente, pero todo eso tiene que ser, ¿cierto?, lo principal para que la iglesia sea edificada. Así es. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado a través de esos ministerios, ¿cierto?, de los dones que Dios ha puesto, ¿cierto? 1 Corintios capítulo 12, ahí habla de los De los de dones, los que dones Dios nos espirituales, dio. ¿cierto? Amén. Y Efesios 4:12 de los dones ministeriales, de los ministerios. Amén. Y todo eso se complementa y de esa forma la iglesia puede ser edificada. Aleluya. Y muchas veces cuando la iglesia no está siendo edificada en cierto sector es porque no están fluyendo esos dones. La gente no han entendido que hay que trabajar de acuerdo a esos dones, a esos ministerios, para que la iglesia sea edificada, ¿cierto? Y así sea una iglesia poderosa en este Amén. mundo, ¿cierto?, que necesita mucho de la palabra del Señor, Sí. ¿cierto? Un mundo que se va, como siempre yo lo digo, que se debate entre la vida y la muerte. Va del peñadero. Sí, constantemente la gente, ¿cierto?, muere, constantemente la gente pierde su vida y muchos de ellos sin la oportunidad, o sea, tuvo la oportunidad pero sin la seguridad de irse a la salvación eterna. Amén. Muchos que han despreciado la salvación. También. Lo más terrible. Justamente quiero tomarme lo que dice usted, mi pastor Jorge, de que el evangelio es el rescate a una muerte segura. El evangelio vino a rescatarnos de este mundo, el cual nosotros íbamos camino al despeñadero. Sí. Como dice usted, el mundo se debate entre la vida y la muerte. El evangelio, el llamado del evangelio es un llamado urgente a que las personas salgan de ese estado, ¿cierto?, de muerte espiritual, de ceguera espiritual, para que vengan al conocimiento de Jesucristo. Amén. Que en Jesucristo podemos estar completos. Solamente en Jesucristo vamos a encontrar paz, gozo. Vamos a poder encontrar esa comunión con el Señor que se rompió en algún momento, amado hermano. Amén. Y por esa razón la iglesia tiene la responsabilidad de llevar el mensaje. Una gran responsabilidad. Sí, de llegar. Nosotros somos portadores de buenas noticias para esa gente. Amén, gloria a Dios. Una buena noticia para ellos, que ellos van, como dice usted, ¿cierto?, a la perdición, a la muerte eterna, pero la buena noticia es que Cristo murió por ellos para que ellos no vayan a ese lugar, sino que Aleluya. vayan a una vida eterna. Amén. Y eso es y esa es la responsabilidad de la iglesia, Amén. porque aquí los millonarios, ni la política, nadie, ni los médicos, ni los psicólogos, nadie tiene Nadie te puede salvar, no, nadie te puede ayudar. Exactamente, solamente Cristo. Amén. Así que usted que está escuchando ahí, ¿cierto? Si usted es un predicador, un evangelista, fue un hombre que predicó la palabra del Señor y hoy está quedado, nosotros lo invitamos a unirse a este ministerio. Amén, Nosotros, gloria al de hecho, Señor. queremos trabajar con todos los hermanos, ¿cierto? Amén, amén. Lo único que, como siempre le digo yo, lo único que nosotros vemos es que
la doctrina sea una sola, la sana doctrina. Faltan obreros. Y faltan los obreros Porque porque hace mucha, dice la palabra del Señor. exactamente, mucha gente necesita urgentemente a una persona que le vaya y le predique Al Salvador. al Salvador. Exactamente, nosotros como iglesia somos los responsables de llevar el mensaje de salvación. Nadie más lo va a hacer por nosotros, nadie más. Y aún la Biblia dice que aún los ángeles anhelaron este ministerio, ¿cierto? Sí, amén. Esta maravillosa responsabilidad de poder llevar la palabra, pero lo es dado a nosotros. Gloria a Dios. Entonces debemos sentirnos privilegiados, ¿cierto? Que a pesar que con todas nuestras falencias, con todos nuestros errores, pecados Amén, también, amén. ¿cierto? Sí, La por Biblia dice, supuesto. si alguno ha pecado, ¿cierto? Abogado tenemos ante el Y el que Padre. dice que no ha pecado, hacemos a Dios mentiroso. Así es, De alguna gloria a Dios. otra forma, y bueno, pecamos, ofendemos a Dios de alguna otra forma, pero somos hombres, Amén. Entonces, tenga Dios misericordia, ¿cierto? Así, Tenga y la Dios misericordia, tiene, ¿cierto? la Y la tiene tiene la cada abundancia. día. Pero aún así lo mantenemos, ¿cierto? En fe, lo mantenemos, ¿cierto? En la voluntad de Dios para poder predicar su palabra, y como lo Amén. estamos haciendo ahora, ¿cierto? A través de este espacio radial que Dios ha provisto en este tiempo para usted, amigo, para usted, vecino, para usted, hermano, que está ahí escuchando. Quizás usted perteneció a una iglesia y por diferentes motivos usted se salió de esa iglesia, se defraudó, se desanimó. El hombre falla, Amén. pero Cristo Jesús no falla. Y es necesario que usted se congregue, es necesario que usted participe en un lugar, Sí, amén. que participe, ¿cierto?, en un grupo de hermanos, sobre Amén. todo lo más importante, que en este tiempo, un grupo de gente que esté llevando el Evangelio fuera a las calles. Sí, amén. Porque Necesario. Sí, la iglesia no puede encapsularse, no puede encerrarse la iglesia en este tiempo. Hoy más que nunca la iglesia debe estar en las calles, debe estar, ¿cierto?, predicando la palabra, Amén, debe amén. estar en los barrios, debe estar Amén. en las poblaciones marginales, debe estar, ¿cierto?, donde está la necesidad. Amén, ¿verdad? amén. Donde está la necesidad. ¿Qué sacamos con estar dentro de la iglesia? Es bueno alabar al Señor, todo, pero yo creo que Dios aprobaría más y aprueba más en que nosotros llevemos un mensaje de esperanza Amén. a este mundo. Porque así lo recibimos nosotros. Yo me acuerdo Gloria a Dios. cuando estaba en la esquina, ¿cierto? Con mis amigos, haciendo todo lo que, ay, no les voy a contar, ¿cierto? Pero todo lo que el mundo ofrece. Estaba ahí, ¿cierto? Y yo veía gente predicar la palabra del Señor y en mi corazón había algo que... Ese fuego que se Claro, enciende en el Espíritu. Claro, y yo a punto de llorar, pero como estaba con mis amigos... Aleluya, el poder de la Sí, palabra, ¿cierto? Exactamente, no podía hacerlo porque no siguen alguna de mí, pero hasta que entendí que Cristo me estaba llamando. Aleluya. Y le doy gracias al Señor porque Él me llamó. Me Así llamó, me mismo. cambió. Y así que soy un hijo agradecido de parte del Señor porque ya llevo tiempo, ¿cierto? Caminando el camino del Señor por muchas Amén, pruebas, amén. dificultades, Gloria a pero Dios, Señor. mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En el mundo. Así que Siervo haciendo un comentario. También yo reflexiono en esas cosas. En ver en la iglesia hoy en día, oro por esa iglesia, amado hermano, que le cuesta salir de sus cuatro paredes, que está con lucha. Oro para que ellos puedan tomar, ¿cierto? Las riendas, ¿cierto? De la verdadera misión del cristiano. Nuestro Señor Jesucristo dejó la gran comisión la gran comisión. de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Y en eso es lo que la iglesia debería estar centrada hoy en día. Yo tengo una teoría y me gusta representarlo así. El evangelismo debe ser el pulmón de la iglesia. Eso. Lo que le da vida a la iglesia es el evangelismo. Porque también en la iglesia debe ser como un centro donde aprendamos, donde tomemos las herramientas, ¿cierto? Para poder venir a la calle, a donde está el necesitado, a las cárceles, a los asilos de ancianos, a los hogares de menores. Amén. Y obviamente a los hospitales, donde está la verdadera necesidad. En la plaza de armas, mi pastor Jorge, Sí. usted lo ha visto, Sí. mucha necesidad. Y hacen falta valientes que vayan a predicar el Evangelio, no tan solo a la plaza de armas, sino a la esquina de esa población de donde salieron nuestros hermanos. Exactamente. Si alguno está escuchando y usted se congrega en una iglesia, órele al Señor para que Dios ponga en el corazón de su pastor salir a evangelizar. Sí. Ore a Dios para que el Espíritu Santo pueda estar ministrando en esa área. Porque nosotros también oramos por ustedes. También oramos por la iglesia, oramos por los necesitados y estamos orando por el cuerpo de Cristo. Se dice que una de las mejores formas de medir la espiritualidad de una iglesia, y es como el termómetro, es el evangelismo. Aleluya. Si una iglesia no evangeliza, hay un grave problema. Algo está pasando. Algo está pasando, ¿ya? Porque el evangelismo fue la esencia de Jesús. Amén.
fue la esencia, fue lo que él, la pasión que él trajo, ¿cierto? Fue a través del evangelismo. Amén. Lo vemos en las calles, lo vemos en los ríos, lo vemos en los lagos, Gloria al Señor. en el mar, ¿cierto? En diferentes lugares, en las montañas, en el monte de la De la bienaventuranza. lo vemos evangelizando. Y vemos también en el libro de los Hechos, los apóstoles. No, ¿para qué decir ahí, Los ¿cierto? apóstoles pasaban en las calles, en las ciudades, predicando el evangelio. Y los diáconos, ¿cierto?, tenían la responsabilidad de llevarle sustento a la viuda, a la pobre. Era todo organizado. Y el apóstol Pedro dice en un pasaje: yo me dedicaré al ministerio de la oración y la palabra del Señor. Sí. Muy importante. Sí. Ahí, por ejemplo, vemos que el Espíritu Santo jugó una gran importancia. Por supuesto. El ministerio de Jesús, yo lo veo de esta forma. Jesús vino, ¿cierto? Dice que los llamó, primero, ¿cierto? Predicó la palabra, los llamó, le dijo, tú sígueme. Y Amén, amén. empezó a llamar a sus discípulos. Después que los llamó, Él los capacitó, Aleluya. los preparó, ¿cierto? Los equipó con la palabra del Señor, lo que se llama el discipulado. Así es, gloria a Dios. O lo que llamaríamos en iglesias tradicionales, estudios bíblicos, ¿cierto? Amén. Pero los preparó, los capacitó. Los discípulos. Y después los envió. Aleluya. Lo envió. Pero en ese envío, ¿cierto? Hay un tiempo donde Él le dice, pero vayan primero, espérenme allá en el Pentecostés para que descienda, ¿cierto? Aleluya. El El poder. poder de Dios, el power de Dios, ¿cierto? El Y- consolador. el consolador. Y eso fue lo que provocó que Pedro, ¿cierto? En su primer mensaje ganara 3.000 almas. Imagínense. Porque poder estaba de el Dios. Espíritu Santo en él. Y además que habían sido llamados, preparados. Entonces, esa es lo Tenían el conocimiento, pero les le faltaba la faltaba unción. de Dios. Y Claro. llegó la unción con el Espíritu Santo y vemos todo lo que es sí. impresionante cuando el apóstol Pedro va subiendo a la hermosa, ¿cierto? Va subiendo al templo y se encuentra con este cojo, con este paralítico ahí, con esta persona pidiendo limosna. Claro. Y el apóstol Pedro le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate Ya. y anda. Y alaba a tu Dios. Y el hombre entró Y por el la hombre, sinagoga. aleluya. Y la gente, ¿cierto? Se maravillaba. Saltando, alabando a Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Pero aquí también hay también algo en que meditar. Amén. No tengo plata ni oro, le dijo Pedro, ¿cierto? Más lo que tengo, Te doy. Pero lamentablemente hoy en día la iglesia no puede decir eso. No. Porque no tienen algo. Entonces, si Sí. yo no tengo algo. Lo han perdido. Lo han perdido. Lo han perdido. No o, sé lo, si- o lo han dejado escondido, guardado, quieto. Creo que con usted conversábamos de que la iglesia se había enfriado un poco, bastante diría yo, porque no está sufriendo persecución. Amén, amén, claro. Con usted era cierto. Sí. En ese tiempo, amado, era difícil predicar el evangelio Claro. y esos varones tenían que estar de De rodillas. rodillas, claro. Hoy en día, para encontrar un siervo de rodillas, amado hermano, si usted lo conoce, ore por él. Sí, amén. Sí, precisamente era porque conversábamos ese día que nosotros, que la iglesia en el año 825 de nuestra era, fue de alguna forma bendecida, entre comillas, por el emperador, un emperador, Tito, no sé, no era Tito, pero Constantino, parece, ¿ya? Sí, parece. Este Constantino requisó a todas las iglesias que le habían quitado el pueblo romano a la iglesia primitiva, a los cristianos. La requisó, ¿cierto? Y se las devolvió nuevamente a los cristianos. Se congració con los que Se congregació y empezaron, ¿cierto?, los cristianos a hacer su culto. Y creo que añadió el cristianismo como la religión del imperio. Oficial, sí, oficial. Y entonces los cristianos, los protestantes en este caso, la primera iglesia, comenzó nuevamente ellos a estar en los cultos, compraron bancas, compraron equipos y empezaron a sentirse cómodos. Amén. Estaban bien, sintiéndose cómodos, pero que se quedaron en esa comodidad. De ahí nació la iglesia De ahí católica. nació. madre. Exactamente. Hasta el día de hoy, muchos cristianos están cómodos en eso. Sí, amén. Antes de eso, la iglesia estaba en las calles, Sí, amén. predicando la palabra del Señor. Ganando almas Ganando para el almas. A Señor. pesar de la persecución, a pesar de todo lo que ellos estaban predicando, ¿cierto?, en las calles. Pero ahora la iglesia se ha mantenido con esa bendición, entre comillas, que dio este varón, ¿cierto?, de tener la iglesia dentro. de un lugar. Importante recalcar que no todas las iglesias. Importante recalcar que hay ministerios, misiones, Exactamente. hermanos evangelistas, ¿cierto? Que contra viento y marea Siguen salen a predicar el a las calles, evangelio. sí. Igual, ojalá fuera así, que todos los evangelistas, los hermanos que predican el evangelio, salieran con la bendición de sus De pastores. sus pastores. Que pudieran orientarlos en esa área, disipularlos en esa área, capacitarlos para el evangelismo.
pero sabemos que muchas veces no pasa. Yo tengo una experiencia personal que no vale la pena comentar, pero sabemos que muchas veces el evangelista es como el hermanito loco que está en el Desordenado. ministerio, desordenado, Claro. que le gusta hacer las cosas a su manera prácticamente, Claro. porque tiene el anhelo de salir a predicar el evangelio. Claro, porque Por eso un llamado también a los pastores de que oren al Señor para que Dios les ponga en su corazón y obviamente por el mandato de la palabra puedan apoyar a los hermanos que tienen el corazón de El evangelista. me viene a la mente el profeta Isaías. Ya Isaías era un hombre que predicaba la palabra y confrontaba, y no recuerdo en qué capítulo de la Biblia, pero también a veces estas cosas hacen, el no recordar hace que los hermanos paren la antena y empiecen a estudiar la palabra del Señor. Sí, amén. ¿Ya? Porque si eso se las da todas libre, como se dice vulgarmente, los hermanos. Entonces, pero dice que era tanto que este varón predicaba en contra del pecado de todos, así, que aún su propia familia planificó para poder matarlo. Imagínense el pago. El pago. Entonces, eso es lo que cuesta seguir a Jesús. Sí. ¿Ah? Entonces hay que pagar un precio por llevar la palabra del Señor. Hablar del pecado es necesario en la iglesia. La iglesia no puede ser alcahueta del pecado. Debemos descubrir el pecado, obviamente con Exactamente. sabiduría. Exactamente. Con sabiduría, conversando con los hermanos, hablando la palabra del Señor, enseñando, ¿cierto?, lo que no agrada al Señor. Es Exactamente. necesario hacerlo. Sí, se me viene a la mente, uno como ha trabajado tanto en iglesia y tanto en la calle, uno va queriendo experiencia para Amén. no cometerla uno también. Amén, Pero amén. también no guardarla, sino que poder enseñarlas también. Por supuesto, dar de gracia. Hay un pecado que se llama el pecado de omisión. Sí, amén. ¿Mm? Y ese pecado de omisión precisamente muchas veces sucede en la iglesia. Sí, amén. Gente que ve a otro hermano está mal, que está pecando, ¿cierto? No le dice nada y omite eso. Eso es pecado ante el Señor, hermano. Así es, Eso gloria. es pecado porque usted está encubriendo ese pecado también. Y está, Ayúdanos, está Señor. siendo partícipe de eso. En cambio, si usted ama a su hermano, usted va con sabiduría, ¿sí? Con palabras sabias, lo aconseja que sea parte de eso. Y no ser parte de ese pecado de omisión. Hay un deber que es el deber de la atalaya. Si no mal me recuerdo, en Ezequiel 33, ¿Sí? el deber de la atalaya, obviamente la atalaya era la persona que tocaba la trompeta cuando venía el enemigo, Peligro. cuando venía el peligro. Exactamente. Eso debemos ser nosotros los predicadores, a los que estamos llamados al ministerio de la predicación. Obviamente todos debemos estar llamados a ese ministerio, pero los que ocupamos el púlpito y los que salimos a evangelizar debemos tener mucho cuidado de no caer en el pecado que nos dice nuestro pastor Jorge, de omisión, de ser atalaya, de tocar la trompeta cuando viene el peligro. Ellos se ganaban en los altos, en los muros, ¿cierto? Y cuando veían que venía el enemigo, tocaban sus trompetas y el pueblo ya se despertaba y se preparaba, claro que para sí, enfrentar la batalla. para enfrentar la batalla, el peligro que venía. Ese es el deber de la atalaya. Inclusive añado lo que dice la Escritura, es que si esa persona se perdiere y usted no lo amonestó, esa sangre va a caer sobre su cabeza. Sí, eso dice la palabra. de Gloria al Dios. Sí. Señor. Así que tengamos cuidado con eso y Somos responsables. respeto, Somos responsables de eso. temor de Jehová. Sí. Así que, hermanos, amigos que escuchan esta hora, así que le invitamos a que sigan en sintonía. Ya vamos a pasar una alabanza y vamos a tener la poderosa palabra del Señor para que usted de alguna forma pueda recibir lo que Dios tiene para su vida. Amén. Y bueno, y para nosotros también, porque Sí, por la supuesto. palabra de Dios es para todos. Por supuesto. Y como siempre digo, no tenemos que esforzarlo y poder convencer nosotros a la gente cuando predicamos, sino que tenemos que dejar todo en las manos del Espíritu Santo, porque Amén, dice amén. que Él convence. De pecado. ¿Mm? Y además que la palabra de Dios es viva y eficaz, así que Así es. nosotros solamente podemos transmitirnos en Amén. lo que la palabra dice, nada más. Amén, amén. Claro, el anhelo es que también usted reciba al Señor, pero todo está en las manos del Señor. De Él son los resultados. Así De Él es. son los resultados. Así que si usted quiere llamar a la radio, ¿cierto? Para pedir oración, para consultar por este ministerio, ¿cierto? Usted puede llamar al 41 38 30 235. 41 38 30 235. Usted puede llamar si necesita oración, alguna consulta de este ministerio. Amén, amén. Y también hay un celular, ¿cierto? Que es el 901 940 59. 901 940 59. Si usted quiere, si usted anhela, si usted, por ejemplo, usted anhela de predicar la palabra del Señor, quiere trabajar, ¿cierto? Nosotros lo invitamos. Que este es un ministerio que recibe a todos. Pues. Un día lo reciben a nosotros también. Este es un ministerio que recibe a todos. Y si usted tiene anhelo de trabajar al Señor, le invitamos, ¿cierto? Quiere colaborar con este Amén. ministerio, también usted lo puede hacer.
Maranata está trabajando en este momento en el hospital regional, ¿cierto? Están ellos repartiendo los útiles de aseo, todo el fin de semana se está repartiendo lo que es la once en el hospital, entonces todo este es un complemento. Nosotros estamos aquí, ellos están allá trabajando en la obra del Señor. Si usted quiere colaborar, quiere hacer consultas, quiere pedir oración, usted puede llamar al 41 38 32 35 o al celular 901 940 59. Ahí nosotros vamos a recibir sus oraciones, peticiones. Amén. En el nombre del Señor. Así que ahora vamos a pasar una alabanza y prepare su vida, su corazón, porque ya viene la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén. Y lo prometido es deuda, así que vamos a dejar a nuestro hermano Jan, ¿cierto? Para que él lo esté entregando la palabra del Señor. Amén. Gracias le damos al Padre por esta instancia de poder predicar el Evangelio. Y la palabra del Señor se va a encontrarse en el libro de los Salmos, en el Salmo 51. Salmo 51. Para la gloria de Dios. Amén. Tiene como título Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Salmo dicho y escrito por el rey David. Gloria al que vive. Amén. Entonces vamos a dar comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 17. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Palabra del Señor. Amén. Salmo de David. Amados amigos, amados oyentes, este salmo fue una plegaria de David, una oración de David al Padre, porque él había sido transgresor de la ley. Él había cometido pecado ante los ojos del Señor. Y en el contexto que se da, ¿cierto? Que se da esta palabra, es porque el rey David, estando en el palacio, en el balcón específicamente, vio por el balcón a una mujer y la codició. Y esa mujer estaba casada. Esa mujer estaba casada con un varón que estaba batallando por el reino. Urías se llamaba. Y así este varón, ¿cierto? Inclusive un varón conforme al corazón de Dios, viendo al rey David, la codició en su corazón. Y así consumó el acto, porque ¿dónde empiezan los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras? En el corazón. La deseó, la codició y la trajo a su palacio y consumó un acto con ella. Se apegó a ella, dice la palabra, se juntaron y de esta relación nació un niño. O sea, quedó embarazada Betsabé. Y así el rey David, para no ver encubierto su pecado, mandó llamar a Uzías. Y resumiendo la historia, el rey David quería que Uzías se hiciera cargo del niño, pero él no se hizo cargo de esta situación porque no fue engañado por el rey David. El rey David quería que llegara a su casa y pudiera intimar, ¿cierto?, con Betsabé, pero él prefirió quedarse afuera del palacio. Él prefirió quedarse con sus hermanos, ¿cierto?, con sus amigos soldados. Y así el rey David no supo qué hacer más que ponerlo en el frente de la batalla para que viniera el enemigo, ¿cierto?, y los pudiera asesinar. Los enemigos, imagínense los filisteos, que eran enemigos a muerte con el pueblo de Israel. Y así el rey David cometió homicidio y fue confrontado por el profeta Natán. Él pensaba que nadie lo había visto. Muchas veces nosotros en nuestras vidas pensamos que nadie nos ve cuando hacemos lo malo,
Pero ¿dónde iremos que el Señor no nos encontrará o no nos verá lo que estamos haciendo? Más aún a los que hemos sido llamados, más aún a los que estamos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué más será las personas que están afuera? El ojo de Jehová está en todas partes, su Santo Espíritu se pasea por la tierra. Y así el rey David asesinó a este valiente guerrero, fue culpable de homicidio, de adulterio, y obviamente el Señor en algún momento llegó a su vida y lo reprendió por el profeta Natán. El profeta Natán le habló una parábola que hablaba justamente de su pecado, pero con otros actores, con otras cosas. Y él dijo en su corazón, ciertamente ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú, David. En ese momento él supo que no podía engañar al Señor. Y ninguno de nosotros puede hacerlo. Pero él, el rey David, sabía que el Señor es un Dios misericordioso. Y cayó en silicio, cayó él en cenizas, cayó él en arrepentimiento. Podemos leer en este salmo, muchos pasajes. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él conocía que Dios era un Dios misericordioso, por eso venía a las plantas del Señor a pedir perdón. Por eso yo le animo en esta hora, amado amigo, amado oyente que está escuchando. Usted puede venir al trono de la gracia a pedir perdón y el Señor le perdonará de cualquier transgresión. Imagínese culpable de homicidio, culpable de adulterio, culpable de fornicación, de mentir. Todas las leyes que nuestro Señor había dado en el Sinaí, cuando dio la ley, amados hermanos. Recordemos, Él se mostró como un Dios admirable, como un Dios poderoso, tanto así que el pueblo huyó de la presencia del Señor cuando Él dio la ley. Y eso estaba marcado en el corazón de David. Y eso está marcado en nuestros corazones también, aunque Chile se ha puesto un país duro, y no siempre fue así. Chile con el tiempo se ha ido endureciendo, pero el día de hoy yo te quiero predicarte, amado amigo, que tú a lo mejor estás teniendo un proceso donde a lo mejor crees que no tienes salvación, que a lo mejor no tienes perdón. Te quiero decir el día de hoy, amado amigo, amada amiga, de que Jesucristo el Salvador se entregó por amor por ti, por mí en la cruz del Calvario. Y Él nos dio una entrada al reino de los cielos y a poder reconciliarnos con el Padre. Así como el Padre perdonó a David por su pecado, porque lo perdonó, así como Dios lo perdonó, también te puede perdonar a ti. Así como Dios me perdonó a mí de mis delitos, de mis pecados, de mi transgresión, así como el Señor lo perdonó a usted, mi pastor, así Amén. Como perdonó a nuestros amigos aquí presentes, asimismo Dios le puede perdonar a usted, querido amigo, querido oyente que está en ese lugar. Porque todos hemos pasado por algún proceso, por algún pecado que creemos que no nos podemos reconciliar con el Señor. Pero vea el pasaje, David conociendo la voz del Señor. Este fue el mismo David que mató a Goliat. Este fue el mismo David que peleaba con el león, que peleaba con el oso. Este fue el mismo David que honró aún al rey Saúl. Imagínense, este hombre valiente de Dios que entró danzando al palacio, amados amigos. Este hombre que daba gracias a Dios de noche y de día, cayó en pecados terribles. La palabra del Señor dice que el justo caerá 7 veces y 7 veces Jehová lo levantará. Por eso, si usted está caído en esta hora, amado oyente, créame, en el poder del Señor usted se puede levantar. Créame, en el poder de Cristo todo es posible. Tenemos un ejemplo visible, amado amigo, de la gracia del Señor, que me gusta comentarlo. En la cruz del Calvario, amado oyente, Jesucristo estaba agonizando. Jesucristo estaba pasando por un dolor indescriptible, amado amigo. Su cuerpo debe haber estado entumecido. Él debe haber estado sufriendo ahí, clavado en un madero, siendo maldito por ti y por mí. Y en ese momento había un ladrón al lado derecho y un ladrón en el lado izquierdo. Y el ladrón del lado derecho le dijo: Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí.
Él se había arrepentido, amado amigo, Amén. él había reconocido a Jesucristo, que era un varón justo que estaba muriendo ahí por amor. Y nuestro Señor Jesucristo abrió su boca y abrió el reino de los cielos y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un claro ejemplo de la gracia del Señor Jesucristo. Este es un claro ejemplo, amado oyente, de que Dios tiene misericordia. ¿Pero de quién? Del que se humilla, del que reconoce. Aquí el Salmo dice que Dios no quiere sacrificio. No quiere decir que usted vaya a vender su casa y se la vaya a dar a los pobres, o que usted camine de rodillas una semana y llegue a algún santuario. No, Dios no quiere sacrificio, no quiere holocausto. Lo que quiere Dios es un corazón humilde, un corazón arrepentido. Esa es la ofrenda que nosotros le debemos dar al Señor. Inclusive si estamos en los caminos, si estamos en el Evangelio, debemos pedirle perdón al Señor día tras día, porque nosotros también cometemos pecados de omisión, como decía nuestro pastor anteriormente. Muchas veces pecamos con la mirada, pecamos con el pensamiento, pero llegamos al trono de la gracia porque Él es un Dios admirable. Él es un Dios, Él es el único Dios, el que nos ha dado, amados oyentes, el que nos ha traído esta salvación tan hermosa. ¿Quién podría despreciar esta salvación? Y es impresionante, se duele en nuestros corazones cuando vemos la indiferencia de las personas, cuando vemos el corazón duro, enceguecido. Es un dolor en el corazón que sentimos los hermanos que predicamos el Evangelio en las calles, cuando vemos que la palabra rebota en los corazones, cuando vemos que no hay un arrepentimiento en las personas, pero oramos al Padre para que Él pueda convencerlos, porque nosotros simplemente somos predicadores del Evangelio. Amén. Amados, el mensaje en esta tarde ha llegado hasta aquí. Yo bendigo el nombre del Señor y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y dejo esta palabra con una oración. Amén. Una oración por la vida del que ha escuchado esta palabra. Señor, amén. Bendito y amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, que es el nombre, por sobre todo nombre, Señor. Oro por la persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Oro, Padre Celestial, por la persona que ha recibido tu palabra, Señor. Que pueda ser buena tierra, Padre Celestial. Que esta palabra dé fruto en su ser, Padre bendito, y se meta en su interior, Padre Celestial. Y que pueda atar esta palabra a su cuello, Padre Celestial. Amado Rey de la Gloria, clamo, Señor amado, porque usted abra las puertas de los cielos, Señor, para todo aquel que esté escuchando, Padre bendito, esta oración, Señor. Clamo, Rey de la Gloria, porque usted les lleve al arrepentimiento, Señor. Porque usted salve una vida, Padre Celestial. Esta oración la dejamos, amado Rey de la Gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muy bendecidos por parte del Señor, de la palabra de Dios que ha traído el Señor para sus vidas. Amén. Vamos a pasar un momento de alabanza Amén, amén. y ya vamos a seguir con el programa. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Estaba hablando solito. Amén. Una vez más hemos regresado, le damos gracias al Señor por toda su misericordia, por Amén. poder ser un aporte, ¿cierto? En lo pequeño que podemos hacer Amén. para su vida, para que usted se restaure, para que usted se levante, Amén. para que usted reciba una palabra de Dios para su vida. Nosotros no lo conocemos a usted, No. ¿cierto? No conocemos lo que puede estar pasando en esta hora, pero la palabra de Dios le conoce y Dios le Así conoce. es. Así que reciba esta palabra en su vida. Quizás tocó algunas partes de su vida, obedezca la palabra del Señor, pues, obedezca, levántese, restábrese, anímese a caminar, ¿cierto? Amén. Nuevamente en la senda del Señor. Y como les decíamos anteriormente al principio de este programa, si usted quiere unirse a nosotros como ministerio, también usted lo puede hacer, usted puede participar con nosotros, si usted no está yendo a ninguna iglesia, ¿cierto? O usted necesita también tener otra experiencia en cuanto al Evangelio, en cuanto al evangelismo, en cuanto a la radio, también le invitamos, ¿cierto? Amén. Y por supuesto todo esto es en un orden, ¿cierto? Porque las cosas del Señor son ordenadas. Si usted, Así es. si usted pertenece a una iglesia y usted es evangelista, pero usted ve que no en su iglesia no hacen evangelismo y usted necesita de aprender, pídale permiso a su pastor y usted puede venir a aprender con nosotros y todos juntos en realidad aprender, porque esto es algo que se aprende diariamente y participar con nosotros. Nosotros somos un ministerio donde somos sin fines de lucro, ¿cierto? Amén. Solamente lo movemos por fe en el Señor
bueno, los hermanos también colaboran, ¿cierto? Gente que colabora y también nosotros igual, para nosotros también eso es bueno porque usted sabe que todo esto tiene un costo, ¿cierto? Ahora ya con la ayuda del Señor estamos trabajando más en la calle, hay que sustentar algunas cosas, ¿cierto? Los equipos, los micrófonos, los parlantes, todas esas Así cosas es. que usted sabe, si no hay para qué ser tan majadero en esto, ¿cierto? Pero todo en esta vida, El avance de la obra, le decimos ¿cierto? nosotros. Y toda esta vida, ¿cierto? Tiene un costo, tiene un costo. Y ese costo lo determina uno en el corazón. Así La es. Biblia dice claramente que cada uno dé conforme Así. propuso en su Amén. corazón, ¿cierto? Amén, amén. No con Tristeza tristeza, y con necesidad. con necesidad, Sino porque Dios bendice a la ley. Amén. Amén. Y cuando usted hace eso para el Señor, pues no para nosotros, para la obra del Señor, porque todo lo que pueda llegar y se va a ocupar en el servicio del Señor, Dios le va a bendecir grandemente. Así que le incentivamos. Usted si quiere tener algún pedido de oración, alguna consulta en cuanto al ministerio, usted puede llamarlo, ¿cierto? Al 41 38 32 35 o al mi celular personal que es el 9901 940 59, Pastor Jorge Béjar. Usted puede comunicarse con nosotros y poder también así de esa forma ir en ayuda. Si usted necesita que algún día vayamos a su hogar también a orar por su Amén. vida, por Sí, por algún supuesto. enfermito también, que a veces los enfermitos no pueden ir a la iglesia, pero nosotros también igual estamos disponibles de ir a un hogar, ¿cierto? Si hay que orar, interceder. Amén. Bueno, hemos tenido varias experiencias, al menos lo personal con mi esposa, hemos ido a orar a hogares donde la familia estaba a punto de destruirse y Dios ha puesto Gracias, la paz y se ha Señor. unido. Hemos ido a orar por gente que también ha estado atado por el enemigo y Dios también Amén. se ha glorificado. Gracias. Así que todo esto lo hace el Señor. Amén. Todo esto lo hace el Señor y toda la honra, ¿cierto? La gloria son para el Señor. Para nosotros, ¿cierto? Ya estamos terminando. Le voy a dejar la oportunidad a nuestro hermano Jan para que él ya esté, ¿cierto? Despidiéndose y de ahí vamos a estar terminando con una oración. Amén. Muy agradecido por la oportunidad. Para mí, primera vez en radio. La verdad, somos un ministerio joven, evangelístico. Y agradecido por la oportunidad, mi pastor Jorge, con la radio. Y animarle a los que están escuchando de que el Señor puede hacer grandes cosas con su vida, siempre cuando usted disponga su corazón. Amén. Para eso muchas veces hay que dejar cosas de lado, a lo mejor hay que dejar amistades que no son muy buenas para nuestras vidas. Ciertamente hay personas que solo nos endulzan el oído con chismes, con malas intenciones, ¿cierto? Y prácticamente esas cosas van pudriendo nuestro ser, van llenando nuestro corazón, nuestra vasija de pensamientos negativos, y esos pensamientos suben a nuestra mente, ¿cierto? Y nos hacen tener paz. Tengamos cuidado con a quién le prestamos el oído. Yo justamente venía Amén. Sí. recapacitando en eso por una experiencia que hay en una iglesia donde una hermana se alejó, amado amigo, por chisme. Sí, sí, Y a mí me gusta decir esto, me gusta decirlo, me gusta hacer hincapié en que usted no ponga la mirada en el varón, no ponga la mirada en el pastor, en el obispo, en el evangelista, en el maestro. Usted ponga la mirada en Jesucristo y jamás va a errar. Amén. Ponga la mirada en el blanco perfecto y estoy seguro que usted va a ser bendecido. Porque muchas veces ponemos la mirada en el hermano y ahí es donde tropezamos. Es más, yo añado y digo, si usted ve algo bueno en mí, ese algo bueno lo ha hecho el Señor. Y si usted ve algo malo en mí, esa es mi propia carnalidad. Que Dios le bendiga. Espero en el Señor que usted pueda haber escuchado la palabra y pueda haber recibido del Señor. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano, también por haber estado Gracias. con nosotros Gracias. en este lugar y yo creo que no va a ser la Amén. única. No, por supuesto. Hay muchas oportunidades más que Dios va a dar. Así que en este yo le mandé, ¿cierto?, un estudio bíblico al grupo Maranata y se llama 2025, tiempo de definirlos en nuestra vida como cristianos. Gloria al Señor. Este año 2025 hay que definirse. Sí, amén. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Aleluya. Y buscar al Señor. Así que, bueno, que los hermanos puedan y todos nosotros meditar en estos tiempos Grande, de Señor. definirlo. Así que vamos a orar al Señor, dando Amén. gracias por todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Sí, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más por haber estado una vez más en este programa, Jesús, el pan de vida. Esperando, Señor, que usted, Señor, los ayude para seguir adelante, Dios mío, bendiciendo vidas, Señor, a través de tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas, Señor, todos los que estamos en esta pieza, Señor, tu bendición pueda Amén. caer sobre nosotros, nuestra familia, Sí, nuestro trabajo, Señor, todo amén. lo que emprendamos, Dios mío, y también sobre
especialmente sobre las personas que han escuchado tu palabra, los hermanos, hermanas, vecinos, que han escuchado tu palabra, que también ellos puedan levantarse, Sí, amén. mirarse de fe, restaurarse, Padre, y en este momento oro, Señor, por cada uno si estuvieran enfermos, que tu misericordia les alcance, Señor, medicina para sus vidas, Sí, sanidad para amén. sus vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.